probando para nuestra corporación y el Señor. Deseamos que el Señor le confirme el ministerio a todos los pastores que han sido presentados a esta conferencia. Que les vaya bien. Cumplido el tiempo como pastor probando, invitaremos aquí al altar del Señor a los pastores que hoy han de ser consagrados como pastores diáconos de nuestra corporación. Invitamos a continuación que pasen los pastores Víctor Hugo Díaz Donoso y la pastora Sonia del Carmen Campos Gutiérrez de la Iglesia de Alto Jaguar. Invitamos al pastor Luis Washington Muñoz Aguilera Astorga y a la pastora Olga María Rubio Sequeira de la Iglesia de Paine. Al pastor Sergio Isaías Villalón Aguilera, a la pastora Ana Olga Valenzuela Soto de la Iglesia Los Morros. Al pastor Pablo Esteban Valdebenito Rousseau y a la pastora Carolina Solán Olivero Macaya de la Iglesia Docente de Puente Alto. Al pastor Carlos Mauricio Briones Torres y a la pastora María Raquel Valladares Orozco de la Iglesia de Huín. Al pastor Hernán Ulises Mosquera Barros y a la pastora Julia del Carmen Sepúlveda Gallardo de la Iglesia del IM de San Bernardo. Al pastor Juan Espina de la Fuente, a la pastora Elga Sharon Seguel Araya, Iglesia Discípulo de Cristo. Al pastor Hugo Hernaldo Morán Arias y a la pastora Leticia Bernardita Medel Calderón de la Iglesia de Hospital Rey de Gloria. Invitamos al pastor Juan Carlos Flores Godoy, a la pastora María Eugenia José Jerez Rivera de la Iglesia de Valdivia. Y al pastor Ricardo Antonio Gallego Saavedra y a la pastora Elizabeth Paredes Valderrama de la Iglesia Volviendo a Nacer de Buin. Hermanos, estos son los matrimonios pastorales que con el divino beneplácito nos proponemos en este día confirmar en el oficio del pastorado, ordenándolos a ellos como pastores diáconos y confirmándolos a ellas en el oficio de pastora, porque concluido ya su previo periodo de prueba y preparación en la cual se pudo probar, tanto por ellos como por la Iglesia, la sinceridad y profundidad de su disposición al servicio de dicha labor y la fuerza de su intención de llevar una vida consagrada a tal empresa. De igual modo, la propia congregación encomendada a su cargo pudo mostrar signos evidentes, aprobadores de su divino llamado y de su piadosa vocación pastoral. Por tanto, nada encontramos que nos impida a tal propósito. Antes bien, les consideramos realmente llamados a este oficio y ministerio e idóneos para su desempeño. Vamos a hacer una oración. Invito a la iglesia a ponerse de pie, por favor. Amén. Amén. Omnipotente Dios, dador de todos los bienes,
que por tu Santo Espíritu has establecido diversas órdenes de ministros en tu iglesia, mira con benignidad a estos tus siervos y siervas, confirmados ahora en el oficio del pastorado, y cólmales con la verdad de tu doctrina y adórnalas con la inocencia de vida, de tal modo que tanto la palabra como por su buen ejemplo puedan fielmente servirte en este oficio para la gloria de tu nombre y edificación de tu iglesia, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas, es. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones, salteadores, pero las que oyeron, las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no tiene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas es el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y sabrá, y habrá un rebaño y un pastor. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Ahora vamos a proceder a tomar el sagrado juramento a ustedes como candidatos. Ya saben, pastores y pastoras, tanto por su examen en el previo periodo de prueba y preparación, como por las santas lecciones sacadas del Evangelio y de los escritos de los apóstoles, de cuánta dignidad y que en grande importancia está revestido este ministerio al que han sido llamados, y ahora, al ser confirmados en este oficio, otra vez los exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tengan presente a qué dignidad tan alta y a cuán grande oficio han sido llamados, es decir, a ser mensajeros, atalayas y mayordomos del Señor, instituyendo y amonestando, alimentando y proveyendo a la familia del Señor, recogiendo a los descarriados, buscando a los perdidos y siempre prontos a proclamar el Evangelio, la buena nueva de reconciliación con Dios. Tengan por lo tanto siempre grabado en su memoria cuán grande tesoro se les ha encomendado, pues son ovejas de Cristo, que Él las redimió con su muerte, derramando por ellas su sangre. La iglesia a quien deben servir es su esposa y su cuerpo. Y si aconteciere que ella o cualquier miembro suya padezca algún daño o deprimento por motivo de su negligencia, ya saben la enormidad de la falta y el castigo tremendo que le está reservado.
Consideren pues dentro de ustedes mismos cuál es el fin de su ministerio con respecto a la esposa y cuerpo de Cristo. Miren que nunca dejen su trabajo, su cuidado y diligencia hasta que hayan hecho todo lo que les fuere posible según su deber obligado, para que todos aquellos que han sido o fueren encomendados a nuestro cargo alcancen tan armonía en cuanto a la fe y el conocimiento de Dios y tal madurez y perfección en Cristo, que no haya lugar entre ustedes ni para el error respecto de la doctrina, ni para el vicio respecto de la conducta. Siendo pues de tanta suma excelencia y dificultad de este ministerio, ya han visto cuánto esmero y cuidado deben entregarse a su desempeño, tanto para mostrarse sumisos y agradecidos al Señor que los ha elevado a tan excelsa dignidad, como también para que ustedes mismos no ofendan a Dios, ni sean ocasión de que otro le ofenda. Sin embargo, como no pueden tener tal propósito y voluntad por ustedes mismos, puesto que esta voluntad nos viene únicamente de Dios, les recordamos que tienen el deber y la necesidad precisa de pedirle con fervor que les conceda el auxilio del Espíritu Santo. Y no olviden que ya que es una obra tan trascendental, que tiene por ejemplo nada menos que la salvación del hombre, no podrá efectuarse sino mediante la doctrina y exhortación sacada de las Santas Escrituras y acompañada de una vida en conformidad con esta. Consideren nuevamente cuán diligentemente deben leerlas, aprenderlas y moldear según sus preceptos, sus costumbres y las de aquellos que más especialmente están bajo su cargo. Y como precisamente por esta razón deben dejar a un lado y abandonar en cuanto sea posible todos los cuidados y afanes del mundo, para ello es menester acordarles que deben actuar unidos, apoyándose cada cual sobre su consorte incesantemente, viviendo así el ministerio del pastorado, ambos como uno solo, en conformidad a la sagrada ordenanza de Dios para el santo matrimonio. Ahora bien, llegado este solemne día en que serán confirmados por el pastorado y al iniciar un nuevo periodo en su ministerio, el del diaconato, es preciso que renueven sus votos y promesas, y para que esta congregación de Cristo aquí reunida pueda también conocer sus intenciones y voluntad respecto a estas cosas, y para que la misma renovación de su promesa puedan animarlos al cumplimiento de sus deberes, deben responder claramente a las preguntas que nosotros, en el nombre de Dios y su iglesia, vamos a hacerles tocante a lo mismo. Tengo entendido que en el monitor sale la respuesta. Creen en su corazón que están verdaderamente llamados, según la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, al orden de pastor diácono. Están persuadidos de que las Santas Escrituras contienen suficientemente toda la doctrina que debe considerarse necesaria para la salvación eterna por la fe en Jesucristo, y están decididos a instruir a la congregación encomendada a su cargo conforme a las mismas Escrituras, y a no enseñarles cosa alguna como necesaria para la salud eterna, sin estar bien persuadido de que pueden deducirse de las Escrituras y probarse por ellas. Se esmerarán siempre en administrar con fidelidad y diligencia la doctrina, los sacramentos y la disciplina de Cristo, según el Señor lo ha mandado. Así lo haré con la ayuda de Dios. Estarán prontos a desterrar y rechazar fiel y diligentemente toda doctrina errónea, extraña y contraria a la palabra de Dios, a amonestar y a exhortar tanto primera, privada y luego públicamente, según el caso lo exija y la ocasión lo requiera. Así lo haré con el auxilio del Señor. Serán asiduos en la oración, en la lectura de las Santas Escrituras
y en los estudios que contribuyan al conocimiento de las mismas, dejando de ocupar su atención en el mundo y en la carne. Procurarán con toda diligencia modelar su vida y la de su familia según la doctrina de Cristo, para que tanto ustedes como ellas sean, en cuanto fuere posible, saludables ejemplos y desechados para el rebaño de Cristo. Procuraré hacerlo con el auxilio del Señor. Mantendrán y proveerán hasta donde fuere posible la tranquilidad, la paz y el amor entre todos los cristianos, y especialmente entre aquellos que fueren encomendados a su cargo. Así lo haré con el auxilio del Señor. Obedecerán reverentemente a sus superiores, a quienes corresponda gobernarlo, siguiendo de buena voluntad sus santas admoniciones y sometiéndose a sus juicios piadosos. Así lo haré con el auxilio del Señor. El Dios omnipotente que les ha dado la voluntad de hacer todo esto, les conceda también la fuerza y el poder de ejecutarlo, y lleve a la perfección esta obra que ha empezado en ustedes mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y la obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo
para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor derrame sobre ti el Espíritu Santo para el oficio y obra de pastor en la iglesia de Dios, confiados ahora a ti por la autoridad de la iglesia, mediante la imposición de nuestras manos, y sé fiel dispensador de la palabra de Dios y de sus santos sacramentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos allá en la Biblia. Entonces, vamos a hacer Carlito, usted y la Biblia, para que lo coloque la mano. ¿Cómo no? Nosotros colocamos las manos. Amén. ¿Ya? Bueno, Vamos los tres, no. Sí. Usted no espere. vaya hermano. Siempre de rodillas yo. Ellos de rodillas, siguen de rodillas. ¿Ya? Usted coloca la Biblia y que coloque Amén. la mano. Coloque el pastor en la mano. Vamos. Que se siente. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación. Recibe autoridad como pastor en la iglesia para predicar la palabra de Dios y administrar los santos sacramentos en la congregación.